Si tú eres una persona que ya tiene comprado su hosting o su servidor y un dominio.com, o a lo mejor tienes un hosting gratuito, que no te lo recomiendo cuando vayas a trabajar ya con clientes reales, pero si lo vas a hacer a modo de prueba, también no pasa nada. Pero si tú ya tienes las herramientas para poder trabajar en línea con un servidor remoto, vamos a ver cómo podemos instalar WordPress de esta manera de trabajarlo ya en línea. Lo primero que hay que saber es que tenemos diferentes tipos de formas para instalar WordPress, unas más difíciles, otras más fáciles y otras más o menos regulares. Vamos a empezar por la más complicada, que sería de instalar WordPress. Si ya tienes conocimientos básicos con el administrador o el panel de tu servidor, puedes crear una cuenta de FTP y esos datos agregarlos a un programa de FTP como sería FileZilla o CyberDoc. Creo que son programas que te permiten conectarte por FTP. Si ya sabes esa parte, entonces, si ya tienes conocimientos del servidor online, entonces ya sabes cómo puedes crear una cuenta de FTP, o se lo puedes pedir a las personas que administran tu hosting como tal, que te creen una cuenta de FTP y listo. Cuando ya estás logueado o ya estás usando el servidor de FTP, lo que debes de hacer es dirigirte a la carpeta donde te permite publicar el sitio. Como te decía, funciona de la misma manera que programas de local. Puede ser que la carpeta se llame www.public-html o cosas similares. Una vez que ya estés dentro de esa carpeta, lo que debes de hacer es subir esos archivos por FTP del paquete de instalación de WordPress. El procedimiento es el mismo. Te recomiendo que los archivos estén sueltos dentro de la carpeta principal, que sería www.public-html, etc. Una vez que ya subiste esos archivos por FTP, lo que debes de hacer ahora es dirigirte al PHPMyAdmin que te proporciona tu hosting y luego crear una base de datos. Aquí puede ser, no es que sea complicado, es un poquito complejo el dirigirte al PHPMyAdmin, crear el usuario, crear la base de datos, conectar ambas, tanto el usuario como la base de datos, y luego darle los permisos. Una vez que ya creaste estos dos elementos, lo que debes de hacer es que en el archivo wp-config de la instalación de WordPress vas a reemplazar el nombre de usuario, la base de datos y la contraseña que le pusiste al nombre de usuario para que se puedan conectar, para que una vez que tú entres a tu dominio.com vas a ver que ya empieza el proceso de instalación de WordPress. Esa sería una manera, por FTP. La segunda manera para poder instalar WordPress, que considero que es la más sencilla, es que si tienes acceso a tu hosting y te da la herramienta del cPanel, lo único que debes de hacer es dirigirte al botón que te permite instalar WordPress con un solo clic. Esta opción es mucho más sencilla para las personas que no tienen conocimientos ni de archivos, ni de base de datos, ni de PHPMyAdmin, etc. Te vas a esta opción y te va a hacer una serie de preguntas con respecto a tu instalación de WordPress. Primero te va a decir en dónde lo quieres instalar, si lo quieres instalar en el dominio raíz o quieres instalarlo en una subcarpeta. Por ejemplo, tu dominio.com /instalación WordPress o subcarpeta, el nombre que tú quieras. Luego te va a estar preguntando el título del WordPress, la descripción del WordPress, el nombre de usuario que le vas a poner al backend o al sistema de administración para poder entrar, la contraseña y listo. La instalación se empieza a hacer. Claro, dependiendo del hosting te puede ofrecer más opciones, como ya de una vez instalar el tema, algunas herramientas externas, pero esto es como que lo básico: poner nombre de usuario, contraseña, en dónde lo vas a instalar y listo. Y creo que también te pide un correo para que ahí te mande la información detallada de la instalación. Una vez que ya haces todo ese proceso, te manda la descripción de lo que instalaste y ya con eso ya tienes instalado WordPress y ya puedes proceder con la instalación. Otra forma de instalar WordPress sería lo mismo que te había mencionado por cPanel, como con una combinación del programa de FTP. ¿Por qué razón? Porque ya al tener acceso al cPanel tú puedes entrar a la opción de los archivos que tienes disponible y te va a mandar a una ventana distinta donde contiene diferentes tipos de carpetas, y ahí va a estar la carpeta que te interesa: public-html, www, htdocs, etc. Y ahí lo que harías es subir de manera visual los archivos de WordPress
crearías la base de datos con el nombre de usuario, la contraseña, conectas la base de datos con el usuario, le das acceder a todos los permisos para que tenga la base de datos, y una vez que ya subiste los archivos desde el cPanel y creaste la base de datos, lo conectaste con el usuario, ahora lo que vas a hacer es que vas a abrir el archivo desde el cPanel y ahí vas a hacer en la misma opción que como en el FTP, vas a reemplazar tanto el nombre de usuario como la contraseña como la base de datos. En el caso del FTP es un poquito más complejo, porque una vez que subiste los archivos, lo que debes de hacer ahora es volver a bajar el archivo que nos interesa, que en este caso es wp-config, o tenerlo ya ahí de reserva antes de subir los archivos, que sería primero crear toda la base de datos y luego poner la información necesaria en ese archivo. En este caso, al hacerlo por cPanel es mucho más fácil, es mucho más visual, pero como te decía, si no te quieres complicar tanto la vida con que los archivos, que me creo esto acá y esto por allá, entonces simplemente con un clic te vas a tu cPanel, le das a instalar WordPress, pones la información y listo. Esta es la manera muy sencilla para poder instalar WordPress. Hay otras maneras también de instalar WordPress, a menos que tú lo tengas en local y lo quieras pasar a remoto. Esto es súper sencillo. Esto requiere de un plugin, pero esto ya lo veremos en lecciones más adelante. Ahorita lo que nos interesa es saber cómo podemos instalar WordPress de manera online, en línea, en remoto. Así que nos vemos en la siguiente lección.